Hola, continuamos explicando el tema 4, el desarrollo de las empresas. Integración vertical y subcontratación. Ahora que la empresa ha decidido crecer, puede optar por la integración vertical. En la integración vertical, lo que hacemos es incluir partes del proceso productivo que hasta ahora no realizaba la empresa como una organización o como un elemento más de nuestra empresa. Por ejemplo, sería el caso, ya lo habíamos hablado, de una empresa eh, láctea que decide tener una granja o que decide mantener una granja para asegurarse el suministro de la materia prima. Esta será una de las ventajas que va a tener. El aprovisionamiento va a estar en todo momento garantizado, ya que forma parte de nuestra empresa y no dependemos de alguien ajeno a ella. Si además decidimos hacer la integración hacia adelante, recordamos que sería crear elementos o absorber empresas que están cerca del cliente, en ese momento lo que estamos haciendo es controlar mejor la distribución. La salida del producto hacia el cliente va a seguir una serie de principios que nosotros hemos marcado y nos aseguramos que se está cumpliendo perfectamente la estrategia de marketing que habíamos pensado para nuestra empresa. Sin embargo, puede plantear una serie de inconvenientes. El mayor problema es la complejidad. Claro, a la hora de incluir nuevas secciones, nuevas empresas, nuevas formas de producción, todo eso hay que manejarlo, hay que configurarlo de tal forma que coordine o actúe de manera coordinada con respecto al resto de la empresa. Y esto a veces es muy complejo y genera pues, que los objetivos de la empresa no se vayan a cumplir debido sobre todo a que haya solapamientos o choques entre las distintas unidades. Además, también se puede dar un cierto alejamiento de la especialidad por la cual los clientes conocen a nuestra empresa y perdiendo de vista aquello por lo que se hizo más conocida y aquello por lo que le diferencia del resto. Una alternativa para poder conseguir estas ventajas sin tener tantos inconvenientes es lo que llamamos el outsourcing o subcontratación. En esta modalidad, la empresa contrata a otras empresas para que realicen parte del trabajo o parte del proceso productivo y de esta forma nos ahorramos los costes, sobre todo costes fijos, de montar una nueva estructura o de comprar una nueva empresa y además no perdemos esa simplicidad o esa forma de actuar que habíamos realizado hasta ahora y que bueno, pues nos llevaba al mejor resultado posible. Crecimiento externo, interno y cooperación. El crecimiento interno o patrimonial se da en las primeras fases cuando la empresa ha decidido crecer y consiste en invertir para incrementar la capacidad productiva. Por ejemplo, comprar unas nuevas instalaciones, nueva maquinaria, ampliar la flota de coches de la empresa, etc. Sin embargo, el crecimiento externo o financiero lo que va a traer es que la empresa busque fuera de sí misma otras empresas, otro grupo de empresas para generar un nuevo entramado, un nuevo grupo, que es lo que vamos a denominar la concentración de empresas. Esta concentración puede tener las siguientes modalidades. Integración de sociedades, cuando lo que hacemos es fusionarnos con otra empresa, en este caso las dos empresas se unen como iguales. La absorción, si lo que estamos haciendo es incluir dentro de nuestra empresa a otra. Y por otra parte podríamos hablar de la participación, cuando lo que hace la empresa es comprar una parte de su accionariado para poder dirigirla o por lo menos para poder tomar decisiones que tengan influencia en la capacidad y en todo el grupo empresarial. La concentración de empresas va a dar lugar a dos tipos de estructuras. El trust o concentración vertical, cuando son empresas del mismo sector productivo y de la misma cadena de producción. Generalmente se va a utilizar cuando hagamos la integración vertical porque lo que hacemos es comprar o unirnos a empresas que realizan parte del proceso productivo. En la concentración horizontal lo que haremos
será unirnos con otras empresas o buscar a otras empresas que en principio no tengan una relación dentro del proceso productivo, sino que sean empresas a lo mejor del mismo sector, pero que realicen la misma parte de ese proceso productivo. Ejemplo claro serían los bancos en sus fusiones, pues por ejemplo cuando el Banco Santander se fusiona con el Central Hispano o cuando las empresas de telefonía como puede ser Vodafone y Ono deciden unirse también. Otra forma en la que podemos crecer sin tener que romper la estructura de la empresa sería lo que llamamos la cooperación empresarial. Las empresas pueden optar por cooperar, por funcionar a la vez de manera colaborativa de las siguientes formas. Primero, cooperación productiva. En este caso, se juntan o deciden colaborar varias empresas para realizar un proceso productivo. Cada una se puede encargar de una parte, aquellas en las que tengan ciertas ventajas. Cooperación comercial para dar salida a un producto, por ejemplo al extranjero. O cooperación tecnológica cuando se quiere realizar tareas de investigación y desarrollo y las empresas no pueden soportar por sí mismas el coste, lo que se hace es repartir entre varias. Tipos de cooperación según la forma que adopten. Podemos distinguir los siguientes. La franquicia. La franquicia es una forma de cooperación por el cual una empresa franquiciadora cede la explotación de una marca a otra empresa determinada o denominada empresa franquiciada. Es una forma de cooperación que denominamos cooperación comercial, por la cual la empresa franquiciadora se está expandiendo a lo largo de un territorio sin tener que gastar o sin tener que invertir en crear una red comercial. La empresa franquiciada obtiene la ventaja de tener una marca en exclusiva para poder venderla en una determinada zona sin que exista competencia por parte de otras empresas con el mismo logotipo o con la misma insignia. La joint venture o sociedad de riesgo compartido consiste en dos o más empresas que crean una nueva para realizar un negocio diferente al que venían realizando hasta ahora. Generalmente suelen ser negocios con bastante riesgo porque suelen ser innovadores o presentar alguna característica que los diferencie de manera importante con respecto al resto de las empresas. Agrupaciones de interés económico. Surgen cuando dos o más empresas realizan o explotan una actividad entre todos para poder obtener ventajas que de otra forma no tendrían. Por ejemplo, pues la explotación de un puerto. El consorcio. El consorcio tiene una connotación oficial, puesto que generalmente es una unión de varias empresas que buscan defender sus derechos o defender una serie de inquietudes que de otra forma no podrían hacer. Y para ello se agrupan bajo lo que denominamos un consorcio. Las empresas de capital riesgo o venture capital son aquellas empresas que su objeto social es prestar financiación a otras empresas que de otra forma no tendrían, ya que su negocio puede ser muy innovador, de nuevo, al igual que en las joint venture, o bien porque son empresas jóvenes que están haciendo y que es difícil que obtengan esa financiación. Un cártel es una agrupación de empresas o productores que de manera completamente ilegal deciden ponerse de acuerdo para limitar la competencia, bien a través de un reparto de las zonas geográficas o bien porque realizan un acuerdo para no competir, etc. Por último, las UTEs, uniones temporales de empresas, se dan cuando varias empresas crean una nueva para realizar algún producto o algún servicio, para realizar, por ejemplo, una carretera o una obra civil, y después, una vez que ha terminado esto, desaparecen, se disuelven como una estructura más. La pequeña y mediana empresa. Ya lo sabemos, más del 90% de las empresas de nuestro país y de la Unión Europea son pequeñas y medianas. Es necesario que existan este tipo de empresas. ¿Por qué? Primero porque son adecuadas para determinadas actividades.
Así podemos hablar de las siguientes características. La demanda puede ser inestable o incluso más que inestable podríamos decir que de carácter temporal, como determinadas actividades, como puede ser la hostelería. Estas actividades requieren que existan pequeñas empresas que no tengan costes fijos muy altos y que puedan mantenerse en momentos en los que la demanda baja para poder atender esta misma demanda cuando tenga cierta fuerza. También para trabajos de tipo artesanal. Ahí ponemos como ejemplo un luthier. Determinados productos necesitan un cuidado, un mimo, que solamente las empresas pequeñas son capaces de hacerlo, ya que las empresas grandes sabemos que en esa búsqueda por las economías de escala realizan productos en grandes series que, bueno, pues por ejemplo, para cuestiones musicales, pues no tienen el mismo sonido o no pueden tener las mismas características que sí tiene un producto artesanal. Además, desde el punto de vista de la tecnología, pues también sabemos que para cubrir determinadas demandas, como pueden ser las aplicaciones de los teléfonos móviles, que son muy particulares y muy específicas de un determinado grupo de clientes, las empresas grandes no las atienden porque les supone un coste muy elevado. Sin embargo, una empresa pequeña, un grupo de desarrolladores, puede ser capaz de crear una aplicación que sea lo suficientemente buena como para poder llevar o para poder satisfacer las necesidades de ese grupo de clientes. Además, también es muy importante el trato directo que pueden tener con el cliente. En este caso, hemos puesto ahí el ejemplo de la salud. Es evidente que todos vamos a nuestro médico de cabecera o todos vamos a nuestra persona de confianza y eso supone el que, claro, cuando estamos en un macrocentro parece que no nos sentimos bien atendidos, sin embargo, pues en nuestro centro de salud, donde conocemos a nuestro médico de toda la vida o al que ha atendido a algún familiar, pues nos sentimos siempre más protegidos y siempre mucho mejor a la hora del trato. Además, también al ser pequeñas estructuras que generalmente no requieren mucha inversión, suelen ser más novedosas y por tanto se arriesgan a desarrollar productos, servicios que otras empresas no harían. Es el caso de las empresas de multiaventura. Además, son complementarias con otras actividades. Veamos, por ejemplo, el caso de las empresas agrícolas y el sector primario. Las fábricas lo que realizan son, las fábricas del sector agroalimentario realizan grandes volúmenes de producción, pero necesitan que determinadas empresas pues les puedan abastecer de productos para realizar luego esos bienes que luego iremos a comprar al supermercado. Además, determinadas empresas, como pueden ser en la automoción, realizan tiradas muy grandes para conseguir las economías de escala, ya lo decíamos antes, y luego, sin embargo, iremos a comprarlo a una empresa pequeña, a una concesión, donde vamos a tener un trato más directo, donde podemos ver el producto que nosotros hemos elegido, se puede configurar con las características que nosotros queremos. Y además, en esa misma industria, en la automoción, podemos hablar de la industria auxiliar. Veíamos al principio del tema que a la hora de elegir la localización debemos buscar industria auxiliar, ya que esta es complementaria con la empresa que nosotros vamos a instalar, porque necesitaremos una serie de componentes, necesitaremos una serie de productos que vamos a incorporar al producto final y que no es fabricado por nosotros por el coste que puede suponer. Ventajas que tiene la pequeña y mediana empresa. Primero, la cercanía al cliente. Es la empresa que generalmente conocemos desde hace tiempo o que conoce a alguien muy cercano a nosotros y que nos puede aconsejar muy bien sobre los productos que vamos a comprar. Son más flexibles, tienen más capacidad para adaptarse a los cambios, son más humanas por la comunicación directa que hay dentro de ella y también con el cliente, como decíamos antes. Atienden a mercados intersticiales, mercados pequeños que la gran empresa
no atiende porque no considera que les sean muy rentables y además, por supuesto, son un motor de empleo por la menor inversión inicial que presupone. Tienen una serie de inconvenientes. El primero es el acceso a la financiación, ya que es difícil que los propios promotores puedan poner todo el dinero que necesitan y a la hora de acceder a los mercados financieros las condiciones suelen ser menos ventajosas que la que se le ofrece a la gran empresa. No pueden aprovechar las economías de escala al tener volúmenes de producción bajos, volúmenes de venta bajos, y esto hace que el precio de partida, el precio al que salen al mercado, sea superior al de la gran empresa. Tienen poco poder de negociación precisamente por esto frente a los proveedores. A veces el nivel de cualificación puede ser bajo. En este aspecto es importante señalar el gran esfuerzo que se está haciendo y que están realizando los propios emprendedores para formarse bien a través de las cámaras de comercio o bien porque asisten a cursos, a cursos reglados o a cursos en los cuales se les va a dotar pues, de conocimientos que hasta ahora pues, muchas veces no se tenían. Y por último, la inversión en publicidad, que lógicamente al tener o al disponer de menos fondos es siempre menor que la que van a realizar las grandes empresas. Internacionalización y estrategia global. Las empresas multinacionales. Todos conocemos a grandes empresas que están actuando por todos los países. Son las empresas multinacionales. Estas actúan con una estructura jurídica en la cual hay una empresa matriz, generalmente instalada en el país de origen, y una empresa filial que va a estar actuando en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son las características que podemos señalar de las empresas multinacionales? Primero, generan resultados en más de un país. Esto les permite realizar políticas muy agresivas, ya que si, por ejemplo, tienen problemas en un país, pueden disminuir precios, rebajar esos precios, incluso entrando en pérdidas en esa zona o vendiendo por debajo del coste en esa zona, ya que tienen la capacidad o el margen como para poder compensar con otros resultados que se van produciendo en otros países. De ello deriva ese gran poder de mercado que les permite tener unos costes muy reducidos a la hora de negociar con los proveedores, a la hora de obtener volúmenes de producción muy elevados, que les permite generar economías de escala y además también utilizar las últimas tecnologías debido a ese ahorro en costes permite generar un mayor esfuerzo o conseguir mayores fondos para invertir en investigación y desarrollo y tener las mejores tecnologías. Se organizan de manera descentralizada, ya lo hemos dicho, a través de la filial en el país de origen, perdón, la matriz en el país de origen y las filiales en el resto de los países en el cual están instalados. Y por supuesto tienen un gran conocimiento a la hora de instalarse en el país, del país en el que van a localizarse, porque necesitan saber, claro, que la inversión va a dar sus resultados. ¿Qué estrategias pueden realizar o pueden desarrollar las empresas multinacionales o a la hora podemos desarrollar una empresa pequeña a la hora de salir al exterior? Bien, en un primer momento, la primera fase sería la estrategia de exportación. Únicamente vendemos nuestro producto en el extranjero, exportamos. Podemos avanzar desarrollando sistemas de asociación. Lo que haríamos en este caso sería buscar empresas del extranjero, buscar empresas fuera y asociarnos con ellas para permitirnos vender nuestro producto. La tercera forma sería la inversión directa. En la inversión directa podemos crear una filial, sería el caso por ejemplo de France Telecom y Orange en España, o bien desarrollar una joint venture con una empresa que esté en el extranjero. Recordad que era una de las formas de cooperación. Dos empresas se juntaban para crear una empresa completamente distinta y realizar un negocio nuevo que hasta ahora no habían desarrollado. Por tanto, lo que hacemos es asociarnos con otra empresa y crear una nueva en el extranjero que tenga como objeto la actividad en este nuevo país.